también la casa de todos y es la garantía para que todos estemos bien. Entonces quiero contarles un poco cómo empezó esto. Ay, vale. Entonces, ¿cómo empezó todo? Yo soy bióloga, soy bogotana y hace 8 años y medio llegué a Yopal porque llevaba 4 años trabajando en un laboratorio haciendo mi investigación de doctorado y pues en un proyecto muy lindo, pero era en el laboratorio todo el tiempo y ya extrañaba un poco el campo, entonces ABC me da la oportunidad de vincularme en Yopal y yo me vine acá y no sabía ni siquiera dónde quedaba bien Yopal, pero bueno, vine como con la ilusión de volver a trabajar en el campo y me encuentro con estas montañas, porque nosotros trabajamos en Yopal, en Casanare, pero en las montañas, Casanare no es solamente sabana, y me encuentro con estas montañas un poco fragmentadas, intervenidas, con algunos parches de bosque y pues lo primero que pensé fue como, uy, pues acá no debe haber mucha diversidad, estos bosques no se ven tan grandes, tan frondosos, tan saludables. Además, yo traía otras expectativas de selva y de bosque porque había trabajado hace 6 años en el Amazonas en mi tesis con dispersión de semillas por primates y por aves. Y pues para mí ese era el imaginario de montaña, de selva y esperaba como encontrarme algo así. Entonces, pues como que de primerazo no cumplía mis expectativas, pero igual estaba pues como contenta de volver a campo. Y empecé, o como al año que empecé a trabajar acá, empecé a trabajar en un proyecto para conservación de bosques en el Piedemonte. Entonces empecé a recorrer estas montañas e hice un descubrimiento muy bonito porque me encontré con los bosques más saludables, más grandes y mejor conservados de estas montañas. El proyecto son acuerdos con los campesinos para conservar los mejores bosques de la montaña. Entonces, pues digamos que ahí ya empecé a enamorarme de estos bosques y empecé a emocionarme y empezó a cambiar un poco como la percepción errada que tenía del Piedemonte. Y bueno, digamos que recorríamos las montañas para, para caracterizar esos bosques, hacíamos inventarios de biodiversidad y nos sorprendíamos porque nadie antes había estudiado estos bosques, entonces encontrábamos cosas muy interesantes. Un día que yo no fui a campo, uno de mis colegas regresó de campo y me dijo como, ay, qué lástima que no haya sido hoy porque hoy nos encontramos con los micos. Y yo dije, ah, pues bueno, sí, no, qué pesar, y qué micos eran. Entonces él me dijo, no, eran aulladores. Dije, ah, bueno, pues qué lástima. Quienes saben un poco de primates saben que los aulladores pues, son preciosos, son importantísimos, pero son un poco más tolerantes al disturbio y son más fáciles de ver. Entonces yo dije, como pues no los vi esta vez, pero ya me los encontraré. Me dijo, mira, tomamos una foto. Y entonces me muestra esta foto. Y yo, pues no soy primatóloga, pero yo sabía que esto no era un aullador y me sorprendí mucho. Tampoco estaba segura que era, pero sabía que era un primate grande e importante. Entonces, lo primero que hice fue mandarle la foto a Pablo Stevenson, que fue mi maestro en la universidad, y a Andrés Link también se lo mandé, preguntándole qué era esto. Y Pablo no se demoró mucho en responder y me dijo, es una Teles. Él creo que en ese momento no me respondió que era una Teles híbridos, pero me dijo, ¿dónde encontraron eso? Y le conté que acá en el Piedemonte, y que más o menos a 1300 metros, 1400 metros de altitud, y dijo que era muy raro, que no sabía que estaba acá, que no estaba reportado para esta región de Colombia y menos a esa altitud. Yo ahí me documenté un poco más del mono sobre la especie y pues sí, me di cuenta que además era una especie que estaba o que está en peligro de extinción y que era muy importante. A mí me gusta empezar esto con esta frase y quizás algunos que hayan visto estas historias de Sambo antes la conozcan, pero es que es como yo o como nosotros quisiéramos que Sambo viera el proyecto, como que nos lo imaginamos desde la voz de Sambo y dice, y entonces algo sorprendente sucedió, no solo me vieron, sino que se acercaron a conocerme y me protegieron. Por primera vez, hombres, mujeres, niños, jóvenes y abuelos vecinos se sentaron a acordar cómo conservar nuestro bosque para hacerlo más grande,
sano y, por supuesto, para convertirlo en un refugio en el que los míos, ellos y yo pudiésemos convivir en paz. Y esa es la idea del proyecto. Entonces, quiero presentarles un poquito más a Sambo. Sambo es una Teles Belzeud, un mono araña. Sambo lo llaman solamente en esta región hasta donde yo sé. Como les dije, es una especie en peligro de extinción y la mayor amenaza ha sido la deforestación, la fragmentación de sus bosques y también la cacería, porque es un mono grande. Además, tiene unas tasas reproductivas bajas, tiene crías con cada 7 o 9 años y tiene también bajas densidades. Ellos necesitan bosques muy grandes y sanos para poder mantener sus poblaciones. Viven en grupos grandes, como de 20 individuos que se dividen en subgrupos. Y además, algo importantísimo es que es un gran dispersor de semillas. Por lo tanto, Sambo es el sembrador del bosque, o bueno, uno de los sembradores del bosque. Pero es muy importante porque él es capaz él come frutos que tengan mucha pulpa, mucha carnecita, frutos frescos, y es capaz de tragarse semillas más grandes que otros animales no podrían tragar sin dañar. Yo qué sé, los loros pueden comer esos frutos, pero rompen la semilla, y si la semilla la rompen, pues ya no es viable, ya no va a dar un nuevo árbol. Y además de comérsela, se la llevan lejos y la cagan bien lejos y así la están sembrando. Para los árboles es importante que sus semillas vayan lejos para poder garantizar su éxito reproductivo. Entonces, si Sambo desaparece, muchas o varias especies, tanto de árboles como de animales que dependen de esos árboles, pueden desaparecer. Por eso también se conoce como una especie sombrilla. Esto quiere decir que las estrategias de conservación de Sambo van a cobijar la conservación de otros seres del bosque, tanto plantas como animales. Y sabiendo esto de Sambo, pues dijimos, no, hay que hacer algo por este mico porque pues, es muy importante para el mantenimiento de estos relictos de bosque. Entonces, si bien Sambo puede ser una de las últimas poblaciones de ateles en Casanare, también los bosques que son pequeños y bastante fragmentados pueden estar dependiendo fuertemente de él. Hay algo además curioso o importante de la especie y es su distribución. Aquí hay un mapa que muestra dónde se encuentra Sambo en Sudamérica. En Brasil y Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero esta distribución es discontinua, o sea, pareciera no estar conectado y todavía no se sabe cuáles son las razones de su origen o razones ecológicas o incluso razones antropogénicas que han llevado a que las poblaciones estén como así de dispersas y discontinuas. Y en Colombia también pues la distribución está restringida a esta zona, pues lo que se ha como probado. Han habido otros hallazgos por acá donde aparecen los interrogantes, pero parece que son hallazgos como de individuos aislados, quizás mascotas, bueno, no es tan claro, pero está reportada, ay, qué pena, es que a veces muevo el mouse y se me salta la diapositiva, pero está reportada en esta zona que ustedes ven rayadito de verde y nuestro reporte es más o menos aquí, pues como de manera gruesa. Esto es la frontera entre Casanare y Boyacá. Entonces, esta es la población registrada en Casanare, la única hasta ahora conocida, y la que está más alta. Sambo había sido registrado hasta los 1.300 metros, pero nosotros lo hemos registrado incluso por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. No se conoce el origen de esta población y pues no sé, uno podría pensar que antes estuvo, que viene de acá y estos bosques antes estuvieron conectados o que es una población que quedó atrapada ahí en unos bosques. Eso todavía no se sabe y esperamos en algún momento poder saberlo. Esta información es importante para poder plantear estrategias de conservación del mono. ¿Y para qué conservar al mono y los bosques? Entonces, pues bueno, ya les dije que era una especie muy importante para el mantenimiento del bosque, que era una especie sombrilla, esos son argumentos suficientes, pero también quiero que entiendan, y sobre todo los que no son biólogos, que espero que hayan varios acá,
que el bosque es garantía de bienestar para todos, para quienes viven alrededor del bosque, como para quienes vivimos más lejos, incluso para quienes viven en otras ciudades, en otros lugares del mundo. Este bosque hace parte de la cuenca del Orinoco, y el agua del Orinoco llega a muchas de nuestras casas, incluso de las casas de quienes viven en Bogotá. Entonces, finalmente del cuidado de los bosques depende no solo la vida de Sambo, sino la vida de nosotros mismos en determinado grado. Para nosotros, para mí, Sambo es entonces el eslabón perfecto entre los humanos y el bosque, y eso es lo que queremos con este proyecto y con estos espacios, poder conectar a la gente con el bosque a través de Sambo, y es lo que quiero contar. Entonces, bueno, definitivamente con lo que sabíamos de Sambo, sobre su papel ecológico, sobre su distribución restringida, sobre su estado de amenaza, sabíamos que teníamos que estudiarlo, y la ciencia, pues para mí era un camino o es un camino relativamente conocido, ¿no? Si bien no estoy en la academia desde hace unos años, pues sí fui científica y conozco un poco cómo qué hacerlo. Sabía que necesitaba del apoyo de estudiantes porque yo no me podía dedicar a la investigación. Sabía que necesitaba de la colaboración de primatólogos porque yo no soy primatóloga. Sabía que necesitábamos dinero y tiempo, pero bueno, digamos que sabíamos cómo hacerlo. Y también sabíamos que necesitábamos involucrar a la gente que vivía alrededor de esos bosques donde encontramos a Sambo por primera vez. Pero eso no, yo por lo menos desde mi formación no tenía tan claro cómo hacerlo, a pesar de que ya me había estado relacionando mucho con los campesinos de acá, pero pues ese no es un camino en el que nos hayan formado a los biólogos, o por lo menos no a mí. Entonces empezamos a trabajar con la gente de este lugar donde vimos por primera vez a Sambo, y pues allí después de 4 años, con muchos intentos, con aciertos y fracasos, la cosa no funcionó muy bien. Primero porque las densidades eran muy bajitas, las densidades de Sambo, o sea que era muy difícil verlo, y a pesar de que estuvieron 5 tesistas allí haciendo tesis relacionadas con el bosque y con Sambo, los encuentros fueron muy pocos. Y también porque pues no logramos que todas las personas que vivían allí se interesaran y se involucraran en el proyecto. Y pues cuando no hay interés y no hay voluntad en un territorio, no sé, es muy difícil hacer conservación. Entonces, a pesar del esfuerzo, de los recursos, tuvimos que tomar la decisión de irnos de allí y empezar de nuevo en otro lugar. Y en ese momento fue muy duro para nosotros porque le habíamos invertido todo y porque teníamos mucha esperanza y mucha ilusión, pero hoy veo que fueron unos aprendizajes muy valiosos, y que si en ese momento no tomábamos la decisión, pues no podríamos estar ahorita contando esto. Vale, bueno, yo quería mostrarles esto por si Marcela Córdoba estaba por allí. Voy a mostrárselos acá. Marcela fue una de las personas que fue a ayudarnos a buscar a Sambo. Me dicen si pueden escucharlo. Con la colaboración de Andrés Link. Y bueno, ni por eso pudimos encontrarlo. ¿Ahí están viendo el video? Sí. Okay. Así es como una de las vocalizaciones de Sambo, y Marcela lo sabe hacer muy bien, entonces por eso ella vino a colaborarnos. Pero bueno, ese fue un intento fallido, pero bonito. Nosotros queríamos además poder tener un registro, ay, perdón que dejé de compartir la pantalla, ya la vuelvo a compartir. Un registro de Sambo, un registro fotográfico de Sambo, porque esa foto que les mostré inicialmente, ay, qué pucha, discúlpenme, yo creo que hice una bobada y cerré esto. Sí, ya, ahí están viendo la pantalla otra vez, qué pena. La presentación. No, estamos viendo, todavía no la has compartido. Es que se descompartió. Ya, Listo, ahora ahorita sí. sí. Vale, perdón.
queríamos tener otro registro fotográfico de Sambo porque esa foto que les mostré ahí fue la primera y la única foto que tuvimos de Sambo durante 4 años. Pero bueno, no lo logramos. Entonces, como les dije, nos decidimos movernos a otro lugar. Yo en el año 2014 o 2015 había estado visitando otros bosques entre Nunchía, que es un municipio de Casanare, y Paya, que es un municipio de Boyacá. Y en ese momento creía haber visto a Sambo, pero fue algo muy rápido y no estaba muy segura. Estaba visitando ese lugar por el mismo proyecto de acuerdos de conservación de bosques, por el que me encontré a Sambo en el otro lugar. Entonces en el 2018 regresé a esa zona para continuar con el proyecto, como para retomar el proyecto que quedó en pausa, y empecé a preguntarle a la gente más sobre Sambo y me dijeron que, pues que sí, que efectivamente estaba allí, y que de hecho hace poco lo habían visto muy cerca de una de las casas, pues, en la montaña. Entonces dije, no, pues vamos a movernos para este lugar. Este es un lugar bien especial y aquí es donde transcurre como el resto de la historia. Es un lugar que no está tan lejos de Yopal, está como a 1 hora y media en carro y luego 2 o 3 horas caminando, pero no tiene muchas vías de acceso, entonces es como un pequeño enclave en la montaña que está aislado y pues eso hace todo muy interesante. Viven pocas personas de 2 veredas, bueno, 2 veredas donde hicimos el proyecto, pero hay otras veredas allí. Y llegar allá tiene su encanto y su dificultad. Hay que cruzar esta quebrada 6 veces y en invierno la quebrada se crece y cruzarla es una aventura peligrosa también. A veces no puedes hacerlo. Entonces, pues es mágico igual. Esto queda acá aquí tenemos Boyacá y queda más o menos acá, ya donde como que termina el filo de la montaña que hace parte de Casanare y al otro lado es Boyacá, el municipio es Paya. Entonces nos fuimos para allá y 2 de las estudiantes que habían estado trabajando en el otro lugar, que no habían visto a Sambo nunca, que lo habían escuchado, dijeron, bueno, nos vamos para allá de voluntarias, son Camila y Luisa, creo que Camila Valdés está por acá y de ellas son muchas de las fotos que están acá de Sambo. Y decidieron irse para allá y yo pues fui a acompañarlas, me devolví y al día siguiente de ellas estar allí se encontraron con Sambo. Entonces pues la emoción fue grandísima porque después de estarlo buscando 5 meses en el otro lugar, aquí lo vieron al día siguiente. Y ellas estuvieron allá como un mes y medio, y pues fue poco tiempo, pero yo creo que aprendieron mucho, no solamente porque tuvieron muchos encuentros con el mono, sino aprendieron mucho de la comunidad que vivía allá y entendieron un poco cómo vive la gente allí. Ellas estaban allí en enero, esto fue enero del 2019, plena época de verano en Casanare. Aquí la estacionalidad es muy fuerte y en verano no cae agua durante 3 meses y la gente además, pues cuando va a empezar el invierno, quema para poder cultivar. Entonces Camila y Luisa tuvieron que apagar un par de incendios y entendieron un poco cómo es muy fácil juzgar eso desde la ciudad, las intervenciones que los campesinos hacen en los bosques, pero estando allá es más fácil entenderlo, pero pues es una realidad. Allí en ese lugar, pues después de 5 años de muchos intentos, de muchas ilusiones y desilusiones, por fin Sambo se dejó ver por primera vez de mí. Ya fue cuando lo conocí y entonces aquí ya comienza otra parte de la historia. Por supuesto, ese momento fue súper emocionante. Entonces ya sabiendo que el mono estaba allí y que ya Camila y Luisa lo habían visto varias veces, yo qué sé, 15 veces, habían tenido varios encuentros con él, pues ya podíamos ofrecer una investigación a estudiantes con la certeza de que, pues, de que era por lo menos más probable encontrarse al mono. Entonces allí llegaron Nicolás y Sebastián. Ellos son 2 estudiantes de Unitrópica, una universidad de acá de Yopal. Uno es estudiante de biología, Sebastián, Nicolás es estudiante de ingeniería agroforestal, y son ellos, y empezaron a estudiar a Sambo. Ellos pues dijeron, vale, nos vamos a aventurar. Bueno, realmente Sebastián empezó a estudiar a Sambo, las poblaciones de Sambo, y Nicolás hacía un estudio más
de la vegetación y de la comida, los frutos que habían disponibles para Sambo. Pongo aquí también la foto de Beyer, que fue uno de los primeros investigadores locales de allá que acompañó el proyecto. Ahorita les cuento un poquito más sobre ellos. Entonces, para poder conservar el mono definitivamente necesitábamos estudiarlo y conocerlo más. Y hemos empezado por estudiarlo a él, saber dónde están, cuántos son, qué tan grandes son sus grupos, cómo están compuestas sus familias, si hay crías, si se están reproduciendo. Pues todo eso es lo que queremos saber, apenas llevamos 6 meses de estudio. Pero también es importante entender los bosques donde vive, sobre todo qué disponibilidad de frutos y de alimento hay para él en el tiempo, porque así se pueden plantear esas estrategias de conservación o de recuperación de los bosques. Entonces, bueno, los resultados de estas 2 investigaciones son los primeros resultados, pero son muy importantes, pues, porque de esta población además no se sabe nada. Primero, pues con este trabajo de Sebastián y de Luisa y Camila, logramos junto con Andrés, pues como publicar un artículo sobre el registro de Sambo en esta zona, entonces ya apareció oficialmente acá. Ya desde enero del año pasado hemos tenido más o menos 60 encuentros con Sambo, o sea, estamos seguros de que está allí, sabemos cuál es el tamaño promedio del grupo, o tenemos un dato, tenemos un dato sobre la densidad de individuos por kilómetro cuadrado, y bueno, aquí los datos lo que nos dicen es que si bien el tamaño del grupo y la cantidad de individuos por kilómetro cuadrado está dentro del rango que reportan otros estudios, sí es más bajo, hay menos individuos por kilómetro cuadrado que en estudios de tierras bajas, como en el Meta, en Tinigua, por ejemplo. Y las razones pueden ser varias, puede ser presiones antropogénicas de cacería, de deforestación, como también puede ser que pues, el ecosistema igual es diferente, está más alto y la oferta alimenticia puede ser menor como para sostener grupos más grandes. Y pues eso es en lo que estamos. Por otro lado, Nicolás también hizo un estudio sobre qué tanta comida le ofrecía el bosque a Sambo y en qué épocas. Este estudio duró 5 meses por ahora, entonces los datos no son pues concluyentes todavía, pero sí pudimos darnos cuenta más o menos cuántas especies habían en esa época, cuáles eran las especies de plantas que más que más comida le ofrecían a Sambo, cómo si se compartían con especies de otros lugares, otros bosques donde vive Sambo, y de lo que nos dimos cuenta a grandes rasgos es primero que la disponibilidad o la oferta alimenticia parece ser menor que en bosques de tierras más bajas, pero pues necesitamos seguir estudiando el bosque a lo largo del año para poder tener como datos más concluyentes. Y esto es importante porque, por ejemplo, si queremos ampliar los fragmentos de bosque, valdría la pena incluir esas especies de las que está dependiendo el mono, que está consumiendo el mono, en esos proyectos de restauración del bosque, o proteger más esos árboles dentro del bosque. En fin, toda esta información la estamos levantando porque va a ser la base de las estrategias de conservación de Sambo. Si alguien tiene luego preguntas sobre los datos, pues podemos hablar, pero no quiero ahondar mucho en eso. Después de todo este tiempo en el que Sebastián y Nicolás estuvieron allá viviendo en la casa de la gente, trabajando con la gente, y que yo también pude estar yendo más seguido y estando más tiempo allí, pues nos dimos cuenta que definitivamente no podíamos solos y ya era claro para nosotros que debíamos trabajar con la gente, por eso los involucramos como investigadores locales para que pudieran aprender no solo la metodología y que en determinado momento sean ellos, y creo que ese es el sueño de muchos de los que trabajamos en campo, es que ellos mismos puedan monitorear, bien sea Sambo, el bosque u otras cosas, desde nuestras metodologías, pero también desde sus conocimientos para poder hacer un uso sostenible de esos bosques. Pero también lo que queremos es que ellos puedan entender el para qué, ¿no? O que podamos lograr, sí, como llegar a un acuerdo en para qué conservar esos bosques y ese mono. Pero además de involucrar a la gente que vive allí,
que es fundamental, pues yo también me di cuenta que no podía yo sola desde mi formación como bióloga, desde la ciencia, y que allí habían otros procesos humanos más complejos, o bueno, por lo menos que se salían de mi campo de conocimiento y de acción, y que necesitábamos entender a profundidad cómo es esa relación que las personas que viven allí establecen con el bosque, porque ellos dependen absolutamente del bosque, en un gran porcentaje dependen del bosque, y darle como a esa investigación la misma importancia o el mismo peso que tiene la investigación sobre la ecología de Sambo, para poder plantear con ellos las estrategias de conservación, desde también sus necesidades, sus dolores, lo que valoran, bueno. Y allí, pues, todo este tiempo, lo que hemos visto es como esa fuerte dependencia de la gente con el bosque. El bosque es importante para construir sus casas, el bosque es importante para cocinar, el bosque es importante para poder sembrar su comida, porque necesitan que el suelo esté fértil y que haya agua para poder sembrar. Dependen tan directamente del bosque que el agua pues llega a través de una manguerita desde allá arriba. Eh, y bueno, allí todo hacen por supuesto un uso del bosque, y un uso que, si bien es un uso a pequeña escala, pues sí está representando una amenaza para el bosque y para Sambo. Entonces necesitamos entender esto mejor para poder plantear estrategias con ellos, construir las estrategias que nos van a permitir que sigan usando el bosque, pero que el bosque siga estando allí, y que todos podamos seguir beneficiándonos del bosque. Ellos son los que primeros que van a ver afectados, pero finalmente todos nos vamos a ver afectados, y pues sabemos que esto que está sucediendo en este momento es consecuencia de nuestra extraña y casi perversa relación con la tierra, con los ecosistemas, y de la degradación pues ambiental. Vale, entonces pues esta es la comprensión que seguramente muchos de nosotros hemos hecho, y allí es donde tenemos que pasar a la acción. Sabemos que sin el bienestar comunitario la mayoría de los esfuerzos de conservación estarán seriamente comprometidos, y que sin la conservación el bienestar comunitario tampoco podrá ser sostenido. Entonces, con esta premisa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros, como les dije, lo que quería o lo que queremos es que esa investigación social tenga también el mismo peso que la investigación científica, por así decirlo. Y hemos buscado alianzas. En este momento estamos hablando y trabajando con el Semillero de Sociología Ambiental de la Universidad de Santo Tomás. Están allí planteando una investigación para entender mejor los medios de vida de las personas, el relacionamiento de las personas con los bosques, y pues estamos esperando a que pase la cuarentena y sea más seguro moverse. No queremos llevar de ninguna manera el virus a una comunidad como esta, para que dos chicas estudiantes de sociología puedan ir y levantar esa información. También nos dimos cuenta que, o sabemos que es importantísimo involucrar el componente productivo acá, no solo para asegurar o para mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria de estas comunidades, sino pues para también quizás ofrecer otra fuente de ingresos. Entonces estamos conversando con una iniciativa muy interesante que se llama Gramor, para ver si podemos fortalecer y comercializar uno de los productos que ellos ya cultivan allí. Antes de que todo esto comenzara, estuvieron allí 3 voluntarios que están en esta foto. Sebastián estudia comunicación, y lo que él hizo fue trabajar con los niños en una obra de teatro basada en un cuento que escribió además Alma Hernández, que estuvo hace 8 días con nosotros acá, y que también trabaja con Ateles.
y que yo adapté para la zona. Y era el primer ejercicio que se hacía con los niños de esta escuela que pues también tiene todo el contexto de ruralidad y algunas dificultades y otros privilegios por estar allí en la montaña. Y bueno, a mí me sorprendió cómo los niños, cómo Sambo se está volviendo una figura y un protagonista en esa comunidad. Y aunque todavía no ha pasado mucho más, yo creo que estos niños, antes de cazar un mono o de tumbar los árboles donde vive el mono, se lo van a pensar porque han creado un vínculo con él. Eso, bueno, eso lo hicimos con Sebastián y lo nombré porque además es una persona de otra disciplina completamente diferente que fue a hacer allá su pasantía y logró involucrar a los niños. Y con Gramor, lo que estamos explorando es la posibilidad de trabajar con este alimento que se llama el frijol guandul, que se da en otras partes de Colombia. Aquí hay dos variedades de frijol. Y ellos han cultivado este frijol desde siempre, durante muchos años. Lo cultivan en sus conucos. El conuco es el lugar donde siembran, es lo mismo que la chagra, bueno, es el equivalente a la chagra en el Amazonas, o en otros, sí, en otras comunidades indígenas, por ejemplo. Y allí siembran guandul, pero el guandul, que es súper nutritivo y les da comida todo el año porque pues lo pueden guardar, solamente tiene una cosecha, por ejemplo. Entonces, ellos cosechan y luego ya tumban y al conuco el siguiente año pues le echan candela para volver a sembrar, porque no hay plantas que permanezcan allí. Entonces estamos viendo cómo este guandul da varias cosechas en otros lugares, cómo podría dar, por ejemplo, allí cosechas en otro lugar, varias cosechas en el año, perdón. Y esto aseguraría que no estuvieran quemando el conuco. Doña Hermelinda, que es ella, que es la primera persona que nos acogió en la comunidad, es como una innovadora temprana y ella ahora está sembrando café y ha sembrado maíz y sembró maíz en otra época del año, precisamente probando que podía tener 2 cosechas al año. Entonces, pues es una de las personas con las que queremos trabajar. Justamente la idea con Gramor era ir pronto a hacer una visita y como evaluar desde el punto de vista técnico cómo era ese cultivo y pues espero que se pueda hacer pronto. Bueno, y ya para ir cerrando y para volver a donde todo empezó, los bosques para mí, como para todos nosotros, son súper importantes, pues como para todos, por lo menos los que estudiamos esto. Y los bosques definitivamente me conectan y nos conectan, pero a mí los comportamientos humanos me intrigan, me sorprenden y también me desconciertan. Entonces, yo creo que esta es la historia de cómo acercarse a un bosque, a un mono y a la gente, pero es también la historia de mis reflexiones y transformaciones como persona formada en la ciencia. Sé que aquí de pronto hay muchos estudiantes o biólogos recién graduados y me parece importante y bonito contarles esto. Esta es una historia que además refleja muchas historias de muchos territorios aislados en Colombia. Entonces es como una foto de lo que seguramente está pasando en muchos lugares, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Quizás estos no sean los bosques más grandes o esta sea la población de Sambo más grande, pero es con la que yo me encontré y de la que puedo hacer parte y de la que también muchos de ustedes pueden hacer parte al colaborar con el proyecto, al escucharnos, bueno, al seguirnos. Pero también está por otro lado la realidad, la vida, que también va más allá de los bosques y nosotros tenemos mucho por conocer de Sambo y de sus bosques, pero no tenemos mucho tiempo. Ellos, doña Armelinda, Beller, bueno, las personas que vieron en las fotos, doña Belia, que son quienes viven allí, necesitan seguir comiendo, necesitan seguir cambiando las tablas de su casa, haciendo sus conucos, y eso no da espera. Entonces no da espera como para que nosotros terminemos de conocer a Sambo, investigar a Sambo y a los bosques. Necesitamos entonces actuar en paralelo. No quiero decir que debemos parar la investigación es fundamental,
pero al mismo tiempo necesitamos de otras manos, de otros conocimientos, de alianzas y de otras estrategias, porque si no vamos a saber mucho del mono cuando él y sus bosques ya no estén. Y finalmente, la conservación. Aquí quiero hablarles brevemente de algo que, de un proyecto, del proyecto que les he mencionado de los acuerdos de conservación. Estos bosques, como 1.800 hectáreas más en el Piedemonte, están bajo acuerdos de conservación voluntaria en este momento, pero ese proyecto acaba en el 2021. Estos acuerdos de conservación consisten en acordar, como el nombre lo dice, con los campesinos, la conservación de los bosques que están en sus fincas, en sus predios, a cambio pues, de un incentivo económico. Y pues, si bien no está, pues es una estrategia increíble, es una estrategia muy interesante que nos ha dejado muchos aprendizajes, pues también lo que puede suceder es que cuando acabe los bosques, pues sean talados e incluso que ocurra el efecto rebote. Entonces, esta estrategia ha sido muy importante para nosotros, para mí, para ABC. Participamos en ella identificando los bosques, estudiándolos, nos ha permitido acercarnos a la gente, conocer la diversidad de estos ecosistemas, nos permitió conocer a Sambo, pero pues ha sido justo o es una ventana de tiempo que pronto se va a cerrar y que necesitamos aprovechar para encontrar una estrategia que nos permita seguir sosteniendo esos bosques cuando ya no haya dinero para la gente. Vale la pena aclarar que el dinero o la estrategia es financiada por un compromiso ambiental de una compañía de petróleos que no tiene extracción allá, sino más abajo en la cuenca, pero que está compensando con esto. Entonces es súper urgente hacer algo porque se nos acaba el tiempo y si no encontramos una forma, pues probablemente estas sí serán las últimas poblaciones de Sambo de Casanare y además la vamos a pasar muy mal, no solamente quienes viven alrededor del bosque, sino quienes vivimos más abajo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, lo que quiero decirles es que el reto es de todos, que aquí todos podemos conectarnos con este y con otros bosques. El reto para nosotros, para ABC, para mí, es no dejar perder ese eslabón, hablarles a otros como ustedes, a biólogos y no biólogos, a ecologistas y no ecologistas, a quienes están en la ciudad, a quienes están en el campo, lograr que se conecten con este y con otros bosques y que a través de Sambo comprendan para qué mantenerlos, que vean en esta historia muchas historias de Colombia y comprendan su responsabilidad en esto y cómo hacer parte de esto. A veces no, digamos que el bosque no lo, aunque sabemos muchos que es importante, no, como que no lo podemos materializar, no sabría cómo decirlo, pero la conexión con un primate como Sambo quizás sea un poco más fácil, por eso es una especie carismática. Entonces yo creo que Sambo es ese eslabón que nos va a permitir conectarnos a todos con estos bosques y poder ser parte de esto. Ahora de pronto les muestro un video si tengo tiempo, pero quiero entonces antes agradecer a quienes han hecho posible que este proyecto, que es apenas incipiente, si se dan cuenta está comenzando, pero han pasado muchos años para llegar hasta acá. Sobre todo a los estudiantes que han sobrevivido felizmente a las duras pero mágicas condiciones del bosque de campo. A Hugo, a Vanessa, a Velázquez, a Oscar, a Camila Valdés y a Luisa, a Sebastián y Nicolás, a Adriana, a Lady Laura, a Sebastián, a Camila Morales, que ha sido la fotógrafa de todo este proyecto. Si no es la única, pues se ha sido como la persona que se ha enamorado del bosque también y que se ha involucrado con las historias de estas personas. La mayoría de fotos que no son del mono son tomadas por ella. Andrea Leiva de la Universidad de Santo Tomás y a Juliana Montenegro de Gramor, que aunque aún no conocen este bosque y espero que lo hagan pronto, pues se han entusiasmado con el proyecto y tienen muchas ganas de trabajar con este.
Y pues esto también ha sido posible aportes económicos, ideas, fotos de ABC, de Unitrópico, de la Universidad Nacional, de los Andes, de la Universidad Estatal y ayudas financieras de Equiónico Petrol. Aquí están pues mis datos para que si quieren conocer más sobre el proyecto pueden visitar la página del proyecto que está nuevecita y también ABC pues que es como la organización que ha soportado todo esto. Bueno pues es todo por ahora. Si tienen preguntas aprovechamos y las contestamos y si al final nos queda un ratico podemos ver el video o pueden ir a la página y ver el video. Listo. Buenas tardes, Andrea, y muchas gracias por participar en este espacio con esto que nos estás mostrando, con esta especie tan en peligro y pues estos registros que, como decías, pues eran desconocidos en la región. Entonces te voy a compartir, te voy a dirigir algunas preguntas, nos han llegado en algunas plataformas. Pues una parte muy importante de lo que nos has mostrado es el trabajo con las comunidades. Entonces, desde Instagram nos preguntaban, ¿qué consideras que es lo más difícil al momento de trabajar con las comunidades siendo científicos? Bueno, como desaprender lo que a uno le han enseñado en la universidad y salirse un poco de esa idea de preservación y de conservación pura y poder comunicarse, porque aunque hablamos el mismo idioma, pues muchas veces no nos comunicamos, son contextos diferentes, realidades diferentes. Entonces, yo creo que uno tiene un poco que quitarse muchos de los aprendizajes o ponerlos a un lado para también poder transmitir pues, como los propósitos y escuchar qué es lo que realmente la gente está percibiendo, está queriendo, cuáles son sus intereses y cuáles son sus dolores. Eso es, creo que es difícil. Y bueno, también todo depende del contexto, ¿no? Porque si hay un contexto de violencia, si hay un contexto de extracción de hidrocarburos, si hay bueno, un contexto de desconfianza, pues hay que pensar en eso. Cierto, y en este mismo sentido, en este contexto, también nos llega una pregunta si en el territorio se han presentado conflictos del mono con los humanos. Pues realmente Sambo no llega como a sus conucos o a sus huertas, como si lo hacen otros monos, digamos, a robar la comida. Entonces, en ese sentido, no. Pero sí creemos que hay, bueno, no estamos seguros realmente, pero sí han habido comentarios sobre que hay cacería o que hubo cacería en el pasado y que también los tomaron como mascotas. Pues es que es también muy difícil llegar y decir que estás invitando a la gente a un proyecto para conservar al mono y que alguien te diga, ah, yo lo caso, ¿no? Para eso se requiere mucho tiempo y también tienes que entrar desde la posición de no juzgar, sino de entender. Entonces no es un conflicto en ese sentido, pero sí puede que haya cacería y pues el uso del bosque, que es lo que más lo amenaza, la deforestación. Okay. También en Zoom nos preguntan qué otras áreas, creo que otras áreas del conocimiento o profesiones podrían aportar al proyecto que están desarrollando. Pues dado que nos contabas que hay muchas personas, comunicadores, biólogos, ingenieros agrónomos y demás, ¿qué otras áreas podrían aportar a la Pues conservación de la especie? Pues? yo creo que muchas. Mira, yo he hablado con sociólogos, economistas, ingenieros agrónomos. El equipo de comunicación que tenemos es también bien importante y muy bueno. Biólogos, ecólogos, pedagogos. Eh, desde muchas disciplinas se puede aportar. Esas son unas que se me ocurren, pero pues desde muchas artistas. ¿Cierto? Siempre es un trabajo muy transdisciplinario, digamos.
una Sí, y consecución. debe ser así. Ujú. Yo tenía una pregunta. eh, en el departamento de Boyacá, ¿qué tanto se conocían, digamos, registros de esta especie en el departamento? Digamos, esos registros en el municipio de Paya ya se conocían anteriormente, ya se sabía No, que no, allá no. había monos, o también estos son primeros registros como en el lado hacia Casanare. Sí, no, son los primeros, pues, registros para la ciencia, ¿no? Porque la gente lo conoce hace mucho. De hecho, decían, como así que no se conocía así aquí, ha estado siempre. Pero no, no, no. Cuando hablo de Casanare también hablo de Paya. Lo que pasa es que como nosotros entramos por Casanare y como digamos que todo nuestro trabajo está en Casanare, entonces yo muchas veces hablo de Casanare, pero es el primer registro en esa zona del país, en Paya también. Y de hecho creo que nos hace falta en el proyecto, tenemos pendiente un acercamiento o más acercamientos con las autoridades, con las personas del casco urbano de Paya, porque esto está como a 5 horas. Este lugar está por donde Bolívar pasó hace 600 de años, es la ruta libertadora y todavía el camino conecta esos bosques y esas veredas con Paya. Está como a 5 horas a caballo de allí. Entonces, ni siquiera en Paya, como Paya, la población, el pueblo, creo que saben mucho de esto. Han visto al mico, pero no saben del proyecto y eso es una tarea que tenemos pendiente. ¿Cierto? Vale. Bueno, ya un poco acerca de lo que nos contaba los acuerdos de conservación, hablando un poco acerca del beneficio económico para los agricultores, ellos reciben un pago por, digamos, captura de carbono o un valor por hectárea digamos, protegida, un valor de hectárea de bosque protegida. Es un valor por hectárea, es un valor por hectárea de bosque anual. Por cada hectárea reciben un pago. No sea, nosotros hemos hecho cálculos de captura de carbono, pero estas áreas son muy pequeñas como para entrar al mercado de bonos de carbono, por ejemplo. Y entonces eso no lo hemos explorado. Y en este sentido también nos preguntan cómo hacen los monitoreos a estos acuerdos. Digamos que si en algún momento han habido incumplimientos de los compromisos, pues cómo se han manejado, o pues si de pronto no han existido incumplimientos. No han habido incumplimientos. El monitoreo lo hacemos con la gente. Digamos que dentro del acuerdo, que es casi que un documento legal, hagan de cuenta como un contrato, están todas las responsabilidades y beneficios de ambas partes. Está también estipulado que los dueños de los predios deben acompañar los monitoreos por si se evidencia algún cambio en las áreas, pues ellos también puedan ser testigos de eso y lo expliquen. Y también ellos están comprometidos con avisar si algo sucede. El caso de los incendios es bien importante porque todos los años hay incendios, hay quemas allí, pues no provocadas por ellos, pero sí por vecinos y muchas veces en la frontera de los bosques. Entonces, ellos pues siempre avisan para ver si podemos gestionar entre todos cómo apagar los incendios. Sin embargo, es muy difícil porque es una zona muy, muy alejada, pero también trabajamos con ellos en una estrategia social fuerte para que esto vaya más allá de una transacción económica y entiendan como su responsabilidad en el cuidado de estos bosques. Entonces, por ahora no han habido incumplimientos, han habido algunas variaciones por los linderos, porque estas son zonas que no tienen títulos y escrituras. Entonces, pues claro, cuando el bosque empieza a tener otro valor, pues ahí ya empiezan a aparecer otros linderos y otros predios, pero no han habido problemas grandes, pues. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, si uno se pone en el ejercicio de ver el Piedemonte Llanero y el Amazonas en Google Earth, por ejemplo, ve muy pequeñas islas de bosque natural como ocurre en el norte de Paya. ¿Cuál sería el pronóstico que tú nos das de que sea una recuperación suficiente para que se garantice como una conservación entre estos dos tipos como de zonas?
Pues es lo que les digo, yo creo que si no encontramos estrategias que provean soluciones para que la gente no siga tumbando estos bosques, pues el pronóstico es malo y es muy oscuro. Nosotros, ahorita no tengo el dato, pero hemos, por los mismos acuerdos, visto en esa área eh, cómo ha cambiado la cobertura a través del tiempo. Y pues si, no, si bien no es como un punto de un foco de deforestación como el Caquetá u otros lugares, pues sí están sucediendo estos procesos y no tenemos que esperar a que sean más grandes para que, pues para pararle bolas. Afortunadamente allí no hay grandes proyectos que estén tumbando cientos de hectáreas de bosque en un mes o miles de hectáreas de bosque, pues tampoco hay esa cantidad de bosque. Pero sí está sucediendo y necesitamos encontrar estrategias que le ofrezcan alternativas a quienes viven allá. Y necesitamos encontrarlas con ellos, con quienes viven allá. Listo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué otras estrategias han tenido para comunicar este proyecto? Digamos que fue iniciativa tuya y del proyecto que lo presentáramos en Primatología en Casa, pero como que otras estrategias están logrando para que el proyecto salga a la luz completamente. Bueno, pues acabamos de crear una página para el proyecto y quiero invitarlos a que la visiten. Y allí hay una estrategia de donaciones también para el proyecto y no solo de donaciones en dinero, sino alianzas. Entonces, esa es como una de las estrategias más fuertes que estamos creando ahorita. Y bueno, pues buscando espacios de divulgación como este. Pues cuando yo me enteré, pensé que era un espacio muy importante porque como les dije al principio de la charla, pues uno no fácilmente tiene la oportunidad para contactar o para poder hablarle al tiempo a personas tan diversas. Y también este proyecto todavía no tiene, digamos, muchísimos datos como para estar en un congreso de primatología, o bueno, no lo sé porque todavía no lo he intentado, pero me parecía entonces un espacio importante. Entonces estamos buscando pues estos espacios, pero quiero invitarlos especialmente a que visiten la página y, y sean parte del proyecto y nos apoyen el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta más es si la fuente de financiación para el pago por hectárea de los acuerdos proviene de fondos directamente del gobierno o son fondos privados. No, son fondos privados. Esta es la estrategia de compensación, inversión de 1%, bueno, realmente inversión de 1%, que es una especie de compensación ambiental de una compañía de petróleo de acá del Piedemonte que se llama Kion Energía. Y ellos, como les decía, tienen extracción un poco más abajo, no allá arriba donde están estos bosques, y pues decidieron invertir esos recursos de compensación en los bosques que están más arriba. Es otra historia muy interesante también que algún día en otro espacio puedo contarles, pero es dinero de ellos. Listo. Otra pregunta es, ¿cuál puede ser la causa o el factor por el cual este primate se encontró una mayor altitud, el cual no se conocía antes? Eso es lo que no sabemos, eso lo queremos saber. Puede ser que haya sido desplazado por la fragmentación del bosque, por la expansión de la frontera agrícola, pues porque cada vez la gente va talando más, pero también puede ser que, pues, que existiera ahí desde mucho antes que los bosques se redujeran y haya quedado como encerrado. Ahora, el parche de bosque en el que está no es tampoco tan pequeño, lo que pasa es que nosotros todavía no hemos podido ir a la otra parte del bosque, pero pues sí se está reduciendo. Entonces no sabemos, necesitamos conocer como el origen de la población y queremos colaborar con Andrés Link tomando muestras de materia fecal para hacer como un estudio poblacional con el DNA del primate. Y allí quizás tengamos más luces de por qué está allí. Y si es efectivamente Ateles belzeud o es una variedad, algo así. Listo. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que te voy a hacer es,
¿qué tan significativo es el modo del uso del suelo como la ganadería y qué tanto ha afectado el hábitat del mono araña? Mucho. Lo que la gente hace es conucos pequeños, pero luego esos conucos los usan unos años y luego lo vuelven potrero. Pues potrero para una ganadería que desde mi ignorancia, desde mi percepción, es muy ineficiente. El suelo está muy degradado por las quemas, porque además es muy pendiente, entonces se ha perdido toda la capa vegetal y tienen muy pocas vacas, pero yo creo que a un costo muy alto, incluso a veces las vacas se van por la pendiente y se matan. Pero entonces las grandes extensiones son para potreros, sin embargo la ganadería para ellos, a pesar de ser muy pequeña, la gente tiene pocas vacas, es muy importante, es como una forma, o lo que he entendido hasta ahora, es una forma de ahorro, ¿sí? Si, porque pues no hay otras fuentes de ingreso para todos, entonces si se enferma un hijo y necesitan llevarlo a la ciudad o comprar medicinas, pues pueden vender una novilla. O cuando los hijos van a salir de allá para ir al internado o algo así. Entonces, la ganadería tiene un efecto grande. Listo, Andrea. Muchísimas gracias por la charla y por haber tenido esta iniciativa. Es un súper aporte que hacen para esta especie que no se conoce mucho, particularmente en el norte de su distribución. Vale. También muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy en Primatología en Casa. Les recordamos que cada 8 días estamos teniendo videoconferencias y la próxima semana también tendremos una videoconferencia súper interesante de John Aristizábal, que es un primatólogo que acaba de terminar su doctorado en México y nos va a hablar un poco del quehacer científico y cómo han cambiado las preguntas de investigación en temas específicos a primatología. Entonces, Vale. muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Sebastián, antes de que se desconecten, ¿me dejas hacer una cuña publicitaria? Sí, claro, todas las que quieras y el video, lo había olvidado. Bueno, el video, pues los invito más bien a visitar la página para que conozcan más del proyecto y allí ven el video que es muy lindo. Pero la cuña publicitaria, hablando de otros medios de comunicación o formas de comunicación, en ABC lanzamos un podcast, un programa hace un mes más o menos y vamos a tener varios episodios y entre ellos va a estar un episodio de Sampo. Entonces, esta es una forma también de divulgación. El podcast se llama Orinoco Sin Fin y lo pueden encontrar en varias plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras más. Entonces, era eso. Ahí queda igual mi contacto y bueno, pues nos vemos en las otras charlas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Andrea. Gracias a todos por estar en Primatología en Casa. Gracias. Chao.